¿Cómo se sienten? Qué bueno. Para mí es más que un placer volver a encontrarnos en este espacio de la conferencia SX para vivir mejor. Ya como mencionaron, mi nombre es Ana Julia Vicente y estaremos hablando qué dice la Biblia acerca de las emociones. Pero me gustaría, antes de ir al meollo de mi exposición, dar un simple ejemplo con algo que me sucedió hace unos días. Estaba en mi casa regando las plantas de mi hogar y de repente apareció mi hermanita de 15 años. Y ella me dice: manita, ya yo sé por qué las plantas se te están secando. Y yo la miré un poco subestimándola por la edad, pero humildemente le presté atención. Y ella me dijo: yo me he desarrollado donde hay plantas y yo he visto que cuando se riegan las plantas tienen que tener huecos debajo. Y los recipientes que tú estás utilizando no tienen huecos. Yo dije: wow, pero tiene sentido. Inmediatamente dije: si ese es el problema, vamos a hacerle los huecos ahora mismo. Bien, a las 2 semanas noté la diferencia verdaderamente. Sí, era necesario. Pero me puse a investigar y me di cuenta lo tan necesario que era que las plantas tuvieran un hueco. Y voy a hacer este pequeño ejemplo. Esto es más o menos un recipiente. Y vamos a suponer que la parte de abajo es la parte que debe estar totalmente mojada. Y la parte verde es la parte que debe de estar húmeda. Y supongamos que la parte roja es la planta. ¿Qué pasa? Cuando echamos el agua en el recipiente, estas partes no se definen porque se anega las plantas, entonces estarán full de agua hasta arriba y no tendrá la parte que debe de estar húmeda, va a estar repleta de agua. Entonces la planta no podrá recibir el oxígeno que debe recibir. Entonces lo relacioné con este tema y dije: wow, cuando no sabemos gestionar bien nuestras emociones, pasa algo que, como con estas plantas, se puede pudrir la raíz. Cuando nos anegamos con aquellas emociones que no son muy relevantes o que no causan cosas buenas en nuestras vidas, nuestra vida se puede anegar. Ejemplo, si constantemente yo estoy enojada y todo me molesta, esto puede producir en mí un sentimiento de amargura y un sentimiento de odio a tal punto que donde quiera que llegue yo estaré enojada, estaré molesta. Si se ríen conmigo, estoy molesta, y si no se ríen, también estoy molesta. Entonces esto es lo que debemos de cuidar, que esas emociones, que esas reacciones que son momentáneas se conviertan en sentimientos. Entonces esos sentimientos pueden producir un estado en nuestra vida que puede durar hasta toda la vida. Un ejemplo de esto en la Biblia es que el mismo Jesús le preguntó a un hombre que ya hacía 38 años que sufría de una enfermedad. Pero este hombre le puso una excusa. Le dijo: no, es que cuando los ángeles mueven el estanque, pues entonces otro desciende primero que yo. Y Jesús lo miró y le dijo: ¿qué quieres? ¿Quieres ser sano? Y él dijo: sí. Oh, el psicólogo de los psicólogos, Jesús, antes de hablarse de psicología, Jesús le estaba mostrando que antes de poder gestionar bien nuestras emociones, debemos identificarla. Si no la identificamos, no sabremos qué hacer. Entonces, debo de pensar cuáles emociones están haciendo daño a mi vida, cuáles me están cargando, cuáles me están enfermando y cuáles sí le están haciendo bien a mi estado de ánimo. Entonces eso es lo que debemos pensar. Si algo te causa estrés en la vida, si algo te causa ira, entonces tú debes manejarlo.
Bueno, otro ejemplo es cuando Jesús llegó al templo. Dice que se llenó de ira y comenzó a voltear las sillas y las mesas. Oh, Jesús airado. La misma Biblia dice en Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Lo que está diciendo es que tú te aires, eso es normal. Todo el mundo se aira. El niño hizo algo incorrecto, estoy airada. No me gustó cómo reaccionó el joven, estoy airada. Pero ¿qué vamos a hacer con esa ira? Vamos a continuar airados hasta que se ponga el sol, hasta el amanecer. Entonces, hasta la Biblia dice: airaos, pero no pequéis, no permanezca el enojo en ti. Es lo que quiere decir esa palabra. Y por eso queda tan relevante esta palabra que en el versículo siguiente, usted sabe qué estaba haciendo Jesús en el versículo siguiente. En Mateo 21:12 habla de esto, y ya en el versículo 14 Jesús volvió y estaba haciendo lo que siempre hacía. ¿Qué estaba haciendo? Sanando enfermos, sanando a los ciegos, sanando a los paralíticos. Que esas emociones que no te ayudan en tu vida no permanezcan en ti. Si las sientes en algún momento, las sentiste, pensaste que lo que hiciste tal vez no estuvo muy bien, pero no permaneciste con esta emoción, que es lo que puede hacer daño a nuestras vidas. Bien, yo quisiera terminar esta parte citando a la escritora Mauri de Olio en su libro Solución X, el tomo 1, en su página 130, que dice algo que marcó mi vida. Dice que muchos cristianos tratan en la vida de recibir mucho poder de parte de Dios para sanar a la gente y para ser reconocido. Pero ¿y el poder de amar? ¿El poder de hacer sentir bien a la gente? ¿El poder de disfrutar la vida? ¿El poder de dejar el pasado atrás y comenzar de nuevo? Esto es gestionar bien tus emociones. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría, si tienen alguna pregunta, puedo contestarle dos. Yo tengo una pregunta. Bien, la Biblia dice en Efesios capítulo 6 en adelante, si usted lo lee, se da cuenta que especifica que este es el evangelio de la paz. Si este es el evangelio de la paz y hay algo que me está evitando la paz, si hay algo que está provocando que no haya paz en mi vida, pues entonces yo voy a tratar de alejarme de eso para conseguir esa paz que yo necesito. ¿Cómo? Primero, la paz comienza aquí, mental. Cuando tú te sientes que en medio de una situación la vida te está agobiando, pero tú sientes tanta confianza en Dios de que todo va a estar bien, que tú tienes paz en medio de la tormenta. La paz comienza en la mente. Siguiente pregunta. Si no tienen otra pregunta, esta fue mi parte. Gracias.